Aplicación del primer principio de la termodinámica. Asignatura: Calor y termodinámica. Carrera: Ingeniería Civil en Obras Civiles. Profesor a cargo: Alex Petorino. Integrantes: Daniel Vivanco, Gabriel Maldonado, Nicolás Paredes, Nicolás Riz. Estudiante de la Universidad Santiago de Chile. En el presente video se explicará la demostración y desarrollo de la propiedad de un sólido que obedece a la ecuación de estado. Resolveremos el siguiente ejercicio. Un sólido obedece a la ecuación de estado V igual V sub 0 menos A por P más B por T, donde A, B y V sub 0 son constantes. Si su energía interna está dada por la ecuación U igual C por T menos B por P por T, donde C y B son constantes. Determinaremos el calor específico a presión constante, C sub P, y el calor específico a volumen constante, C sub V. Previo, utilizaremos el primer principio de la termodinámica, el cual tiene la siguiente forma matemáticamente. Diferencial de calor es igual al diferencial de energía más la presión por el diferencial de volumen. Sabemos que el calor específico a volumen constante es igual al diferencial de calor con respecto a la temperatura a volumen constante y, análogamente, el calor específico con presión constante es igual al diferencial de calor con respecto a la temperatura a presión constante. Cabe notar que existen tres tipos en el cual la energía interna puede depender simultáneamente de presión y temperatura, volumen y temperatura, o presión y volumen. Se aprecia que la energía interna está en función de la temperatura y de la presión. Vale decir que el diferencial de energía es igual al diferencial de energía con respecto a la temperatura a presión constante, por el diferencial de temperatura más el diferencial de energía con respecto a la presión con temperatura constante por diferencial de presión. Luego, reemplazando en la ecuación del primer principio de la termodinámica, el cual nos queda una expresión igual a diferencial de calor es igual al diferencial de energía interna con respecto a la temperatura con presión constante por el diferencial de la temperatura más el diferencial de energía con respecto a la presión a temperatura constante por el diferencial de presión más la presión por el diferencial de volumen dividiendo por el diferencial de temperatura a ambos lados de la ecuación. Se obtiene diferencial de calor dividido diferencial de temperatura igual a diferencial de energía interna con respecto a la temperatura a presión constante, más el diferencial de la energía interna con respecto a la presión a temperatura constante por diferencial de presión dividido en diferencial de temperatura, más presión por el diferencial de volumen dividido diferencial de temperatura. Sabemos que el calor específico que queremos hallar está a volumen constante, por tanto el diferencial de volumen es igual a 0. Y así obtendremos la ecuación asterisco descrita por diferencial de calor con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a diferencial de energía interna con respecto a la temperatura a presión constante, más el diferencial de energía con respecto a la presión a temperatura constante por el diferencial de presión con respecto a la temperatura a volumen constante.
usando los datos del enunciado de la ecuación de la energía interna y derivando parcialmente la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante es igual a C menos B por P. Y, análogamente, derivando la energía interna con respecto a la presión con temperatura constante es igual a menos B por T. A continuación, debemos demostrar que la derivada parcial es igual a la derivada exacta, para poder reemplazarla y utilizarla en la ecuación asterisco anteriormente mencionada. Entonces, nos queda que la presión está en función del volumen y la temperatura. Aplicando diferencial a ambos lados de la igualdad, tenemos que el diferencial de la presión es igual a la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial de la temperatura más la derivada parcial de la presión con respecto al volumen con temperatura constante por el diferencial del volumen. Ahora, como el volumen es constante, implica necesariamente que el diferencial de volumen sea igual a 0. Dividiendo toda la expresión anterior por dt, tenemos la derivada exacta de la presión con respecto a la temperatura es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura. Ahora, como el volumen es constante, se obtiene la igualdad deseada. Para calcular la derivada exacta de la presión con respecto a la temperatura, es necesario utilizar el problema de reciprocidad, el cual será demostrado a continuación. Entonces nos queda que la presión está en función del volumen y la temperatura. Aplicando diferencial nos queda diferencial de presión es igual a derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial de la temperatura más la derivada parcial de la presión con respecto al volumen a temperatura constante por el diferencial de volumen. Ahora, como el volumen es constante, implica necesariamente que el diferencial de este sea igual a 0. Entonces, dividiendo por dt, tenemos que la derivada exacta de la presión con respecto a la temperatura es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Ahora, como el volumen es constante, se obtiene la igualdad deseada. Para calcular la derivada exacta de la presión con respecto a la temperatura, será necesario aplicar el teorema de la reciprocidad, el cual será demostrado a continuación. A continuación demostraremos el teorema de la reciprocidad usando las siguientes variables: x en función de y z, y en función de x y z en función de x e y. Ahora procederemos a derivar parcialmente x, lo cual nos queda la diferencial de x es igual a la derivada parcial de x con respecto a y z constante por un diferencial de y, más la derivada parcial de x con respecto a z y con y constante por un diferencial de z. Ahora usamos el mismo procedimiento, pero para la función y, lo cual nos queda diferencial de y es igual a la derivada parcial de y con respecto a x, z constante por un diferencial de x, más la derivada parcial de y con respecto a z y un x constante por un diferencial de z. Luego de esto podemos deducir que de y lo reemplazamos en este término y nos quedaría la siguiente ecuación: diferencial de x más 0 diferencial de y más 0 diferencial de z es igual a la derivada parcial de x con respecto a y, z constante, por la derivada parcial de y con respecto a x y z constante por un diferencial de x, más la derivada parcial de y con respecto a z con un x constante por un diferencial de z, más la derivada parcial de x con respecto a z y constante por un dz. De aquí podemos usar el multiplicación de término por término, s por s y este por s, y luego una agrupación de términos con dz, lo cual nos quedaría la siguiente ecuación. De esta ecuación podemos desprender la siguiente información: como el término que acompaña a dx en este lado izquierdo es 1 y aquí
el diferencial de x con respecto a y, z constante, y la derivada parcial de y con respecto a x, z constante, tenemos que esto es igual a 1. Como de y solo aparece en el lado izquierdo, no cuenta. Y acá el que acompaña de z es 0 y en este caso es todo este término. Ahora tenemos que la derivada parcial de x con respecto a y z constante por la derivada parcial de y con respecto a x, z constante es igual a 1. Ahora sacamos del segundo término derivada parcial de x con respecto a y, z constante por la derivada parcial de y con respecto a z y x constante más la derivada parcial de x con respecto a z y constante. Este término es igual a 0. Usando la segunda ecuación podemos jugar matemáticamente y obtener un resultado. Despejando este término hacia el lado derecho, obtenemos lo siguiente. Ahora este término lo pasamos dividiendo, lo cual nos quedaría el siguiente término. Ahora este término lo podemos invertir y nos quedaría el teorema de la reciprocidad, el cual dice la derivada parcial de x con respecto a y z constante por la derivada parcial de y con respecto a z, x constante, por la derivada parcial de z con respecto a x, y constante. Todo esto es igual a menos 1. Ahora aplicaremos el teorema en el problema cambiando las variables x por p, y por t y z por b, siendo p la presión, t la temperatura y b el volumen. Lo cual nos queda la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen y P constante por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión y a temperatura constante, todo esto igual a 1. Pasamos el segundo y el tercer término, despejándolo hacia la derecha, nos quedaría la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a menos 1 partido por la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen a presión constante por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión y a temperatura constante. Ahora este término lo podemos pasar hacia arriba pero de manera invertida, lo cual nos quedaría la derivada parcial de P con respecto a T y a B constante es igual a menos la derivada parcial de B con respecto a T y a P constante partido por la derivada parcial de B con respecto a P y a T constante. Ahora para el desarrollo del lado derecho de nuestra igualdad podemos usar la ecuación de volumen igual a volumen inicial menos A por la presión más B por la temperatura, donde A y B son constantes. Lo cual nos lleva a que la derivada parcial de B con respecto a T y a presión constante es B. La derivada parcial de B con respecto a P a temperatura constante es menos A. Por lo tanto, la derivada parcial de P con respecto a T a volumen constante es igual a B menos A. Ahora, obtenido todos estos datos, podemos llegar directamente a la ecuación obtenida anteriormente, C sub B, que es el calor específico a volumen constante, igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más la derivada parcial de la energía interna con respecto a la presión a temperatura constante por la derivada, el diferencial de P con respecto a T y a volumen constante. Debemos usar primero la fórmula de energía interna para sacar la diferencial con respecto a T y P y de la misma pero con respecto a la T constante, lo cual nos lleva a que la derivada parcial de la energía interna con respecto a T y P constante es igual a C menos V por P. La derivada parcial de la energía interna con respecto a la presión y a temperatura es V por T. Y se ha obtenido anteriormente
D de P partido por dt con B constante es B partido por A. Nuevamente utilizamos la ecuación del primer principio de la termodinámica para calcular C sub P, que es decir, el calor específico a presión constante. Tenemos que el diferencial del calor es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante por un diferencial de temperatura, más la derivada parcial de la energía externa con respecto a la presión a temperatura constante por un diferencial de presión, más la presión por el diferencial de volumen. Ahora debemos dividir toda la expresión por dt, lo cual nos queda diferencial de calor partido por la temperatura por el diferencial de temperatura es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más la derivada parcial de la energía interna con respecto a P, que es la presión, a temperatura constante, por un diferencial de presión con respecto a la temperatura más la presión por un diferencial de volumen con respecto a la temperatura. Ahora aplicamos presión constante. Como la presión es constante y la derivada de una constante es cero, el término del medio se nos va a cero. Entonces nos quedaría el diferencial del calor con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más la presión por el diferencial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Antes de calcular cuánto vale C sub B, debemos demostrar que la derivada exacta de B con respecto a T a presión constante debe ser igual al diferencial de B con respecto a T a presión constante. Usaremos para demostrar que B está en función de P y T. Ahora derivamos parcialmente B. Nos quedaría el diferencial de B es igual a la derivada parcial de B con respecto a P a T constante por un diferencial de presión más la derivada parcial de B con respecto a T, P constante por un diferencial de temperatura. Ahora aplicamos la condición que la presión es constante. Entonces, como la presión va a ser constante, este término se nos hace 0. Y ahora dividimos por dt, es decir, dividido por dt, dividido por dt, y a presión constante, lo que nos quedaría demostrado lo del inicio. Es decir, diferencial exacto de b con respecto a t a presión constante es igual a la derivada parcial de b con respecto a t y a presión constante. Finalmente tenemos la ecuación de C sub P, es decir, el diferencial de Q, es decir, calor, con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más la presión por el diferencial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Debemos usar las dos fórmulas para hallar el valor real. Acá derivamos parcialmente esta fórmula de energía interna, nos da C menos Vp. Y la siguiente nos da que dB con respecto a dt es B multiplicado por P, nos quedaría toda esta expresión, lo cual es C sub P es igual a C menos V por presión más presión por V.